Yo no sé, Guillermo, sí, yo quiero, tú le quieres preguntar, pero sí, yo yo quiero referirme. una preguntita allí. Hay una ambiciosa complicidad entre la Corte y la Asamblea de Diputados. La estructura misma es permisiva. La Corte no investiga a los diputados no investigan a la Corte. Es más, en la Asamblea de Diputados hay expedientes, 4 o 5, que por alguna razón se han aguantado, como ocurre en la Corte. El mismo diagnóstico está para ambos, o sea, aguantar los casos. ¿Qué interpretación y qué sugerencia usted haría al respecto, señor Eisman? Eso hay que romperlo, ¿no? ¿Cómo lo rompemos? Aquí hablábamos del conflicto de interés. Ese es un conflicto de interés obvio. Eso hay que romperlo constitucionalmente, pareciera. Y ese es un tema que debemos quizás mencionar, pues porque ahora la crisis que estamos viviendo hay mucha gente constituyente ya. Sí. Yo que he sido de constituyentes toda mi vida, en este momento creo que sería adicionar al caos, ¿no? Cuéntame por qué. Pero porque con la situación que tienen los partidos políticos, todos, vamos a terminar con una asamblea constituyente muy parecida, un poco espejo de la asamblea que tenemos. Ajá. Entonces vamos a tener a los pillos escribiendo la Constitución. Ajá. Y consumidos todo el país en el proceso del que lo van a hacer los pillos con la Constitución. Y yo creo que eso no es lo que necesitamos ahora mismo. Sí necesitamos, ¿Cuál ves tú? Sí necesitamos cambios constitucionales precisos. Por ejemplo, el de la justicia. Yo siento, y yo me puedo equivocar en esto porque yo no soy experto político de ninguna forma, pero yo siento que esa iniciativa nacida del Palacio Presidencial para reelegir a Yu Prado, en un solo acto, ha tenido un efecto de derrumbar la base política de la victoria electoral de Juan Carlos Varela. Le ha hecho daño a él mismo, al presidente. A él, más que a más nadie, a él. Aunque sea una sospecha de que hubo una injerencia del Ejecutivo en esa decisión para efecto del tema Yu Prado, ¿le hace daño la suspicacia? No, yo no creo que hay sospecha, yo creo que todo el mundo asume que fue así, porque digo, no hay ninguna otra forma de verlo, porque estos son dos magistrados nuevecitos, ¿no?, que deben llegar un poco a escuchar y aprender, y llegan y comienzan manchados, Roberto. O sea, ya están ellos quedaron, para siempre, ellos quedaron estigmatizados. La Corte entera ha quedado sin legitimidad. Tienen puestos formales, pero legitimidad no tienen ninguna. Ni confianza tampoco. Nada de lo que ellos hagan va a ser confiable. Entonces, ese órgano del Estado está en crisis absoluta. Para mi análisis, el presidente y su gobierno están en una crisis de credibilidad que yo considero trágica para el país, porque es un gobierno que tiene año y medio y recién iniciado. No quisiéramos ver 3 años y medio de falta de credibilidad total y falta de eficacia. Un desgaste precoz también, me parece. Por supuesto. Y entonces la Asamblea, escurriendo el burlo y haciendo actos de irresponsabilidad frente a la crisis. O sea, tenemos los 3 órganos primarios del Estado en crisis de credibilidad. Entonces, eso es muy peligroso. Y lo que a mí más me preocupa es que el gobierno y el presidente no realicen la profundidad de la crisis en que se está viviendo. Porque el único que puede resolver parcialmente el asunto es el presidente. Él tendría que dar unos golpes de timón importantes para tratar de reversar. Porque lo que yo escucho, y lo escucho desde las élites hacia la gente, y incluso la gente a pie, es la misma vaina. No hubo cambio. Y eso no es cierto, no es la misma vaina, ¿no? Es otra vaina. Pero si esa la misma vaina sigue permeando, va a ser igual que antes. Va a ser igual. Y entonces, claro, los otros lo hacían para robar. Este no lo está haciendo para robar, pero tampoco pueden seguir violentando la ley, porque son gente honrada. Los mismos pecados, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces, estamos en esa situación. Yo quisiera que hiciéramos todo lo posible, todo lo que podamos, de convencer al presidente
de, primero, reconocer la crisis, porque creo que no se ha reconocido. Y segundo, dar esos golpes de timón para tratar de resolver el problema antes de que sea muy Ahora, vamos a tarde. ver, ¿y usted es consciente que la corrupción no es exclusiva de los políticos y de los funcionarios Por públicos? supuesto. Que por aquí hay supuesto. conflictos de intereses en Hay, muchas. hay una promiscuidad Ajá. entre el... Claro. Las primeras planas de la prensa en los últimos 2 o 3 días han sido corrupción privada. Privada, total. De lo más Espérate, pero- escandaloso. Lo cual deja Porque, bien espérate, parada esto- la prensa, deja esto- bien parada la prensa. O sea, y esto, tú agrégale que esto no es solamente corrupción pública o privada. Recuerda que en las escuelas, cuando hay una fila para ir a tomar agua en la fuente, ven que yo te colo, que yo te conozco. Sí. O sea, esto viene un problema de raíz que tenemos que atacar desde cómo formamos a nuestros niños. Esto no viene con un problema que vas a resolver solamente metiendo gente presa. Debe haber certeza del castigo, pero debe haber una política de educación para erradicar la corrupción desde donde va empezando, porque si no, ya llegamos dañados al futuro. Tenemos que comenzar a aprender a hacer fila, para usar Vamos tu a empezar palabra. por ahí. Sí. Vamos a empezar a aprender a hacer filas. Porque es que no sabemos hacer fila. Siempre andamos buscando la manera de no hacerla. ¿no? Entonces, fíjate, yo quiero decir algo a favor del ciudadano de a pie, como Sí. decía Roberto Ismael. Bueno, en el metro se Permiso, está, yo se lo está voy, logrando voy- eso. voy para allá, Se está voy para allá. logrando Y en eso. los autobuses también. Yo he visto que la gente hace fila. O sea que hay y un... los autobuses del interior Sí. nunca han tenido eso de las filas. Sí, sí. Ahí sí hacen fila. Sí, por eso. O sea, hay ¿No? exclusiones, ¿no? Pero ¿sabe qué, señor Ismael? El viaje también, el exceso de viajes de los magistrados y lo que les cuesta al erario público, que somos nosotros. Claro. Eso es otro escándalo que yo no sé cómo aquí se ha permitido. Pero en la línea de Copa o cualquier aerolínea se hacen fila. Yo lo he visto. No, refiero a los magistrados, Sí. que el exceso de viaje, por una parte, lo que nos cuesta a nosotros eso, sin mayores resultados. Sí. Ir a Qatar ¿a hacer qué? ¿Me explica? Entonces, no hay controles. Y Ninguno. al no haber controles, eso propicia precisamente la posibilidad de dar un resquicio para cosas irregulares. ¿Cómo Bueno. hacemos con la Corte? Bueno, hablábamos de eso. Hay magistrados salvables, hay magistrados buenos, entre comillas. ¿Cómo permiten? La asociación esa. Ellos son miembros de un colectivo. Hay ¿Cómo complicidad. permiten que un presidente de la Corte haga semejante barbaridad? Sí. Entonces, eso es lo que es criticable y por eso yo me inclino hacia limpieza total. Claro, no se va a dar a menos que haya una presión pública permanente, ¿no? Pero Harry Díaz, en su opinión, debió haber renunciado, a mi juicio, después de lo que hizo él y Ayú Prado. Los dos debieron haberse ido por sus piececitos. Pero es- Que no sea la presión la que los vaya a sacar, porque más temprano que tarde los van a sacar. Este es el país no solo que no conoce renuncias, sino que hay renuncias irrevocables Que se que se revocan al día siguiente. O sea, este es un país que no conoce la renuncia. Sí. Y por eso, por ejemplo, todo el mundo siente que Bobby Ayman, que salió de la prensa hace 15 años, sigue manejándola. Esa es la impresión que hay, tú sabes, ¿no? ¿Y es una calumnia o...? No, sí, O claro hay que es una- una... Bueno, es una calumnia, a veces me sirve, ¿no? Porque, ¿Cómo porque ayuda? piensan que tengo un poder que francamente no tengo. Pero digo, no pueden creer que una persona renuncia a un poder que tiene. Irrevocablemente. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, Pero entonces ya tú nos mandas en la prensa, Roberto. Ya no. yo mando mi vaina por correo electrónico. ¿Y te la tomas en cuenta o no te la tomas en cuenta? eh, A veces. Ya ni preguntan. Es más, llego a la prensa y no conozco al 90% de la gente que está ahí. Una pregunta. Para mí, el presidente Varela se jugó un albur innecesario al no cerrar el PAN, que es la fuente primaria de la corrupción. Así. La opinión de Roberto Isman al respecto. Desde el día que tomó posesión he estado diciendo, cierren esa porquería, cierren esa porquería. Sí. Y eso es un símbolo. Ese es otro de los Sí, golpes sí, de timón que podría dar. Votar al tipo emblemático, que está ahí. emblemático, Sí, ¿no? votar al tipo que está ahí y cerrarlo. No, investigar todo Y lo que Porque tras- esa fue la excusa para no cerrarlo, que vamos a investigar. No, el pero problema es que tiene no que están las tenerlo. investigaciones. No, y transferirle todas esas funciones a los respectivos ministerios y las Sí, respectivas claro. instituciones Sí, que han perdido personalidad. Sí, entonces eres de la opinión de que debió haberse cerrado. Hace tiempo, y Hace lo vengo tiempo. diciendo. Es Está a más, tiempo el presidente, nunca está a tiempo se- está el presidente Guillermo. a tiempo a tu juicio Claro, ese es otro de los golpecitos que puede para dar. reivindicar entonces esa Claro. situación. Yo creo que nunca se debió crear. Porque se creó con una supuesta En buena su- al intención, inicio. pero se quedó. Sí, Se quedó. para caso de emergencia, Sí, usted pero, recuerda, ¿no? las, Debió haber- las emergencias son emergencias. Debió Y yo haberse siempre- cerrado con la salida de Endara. Claro.
Y Me- la me- emergencia yo siempre cito como ejemplo cuando se cayó el puente del río Chiriquí. Sí, 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 Eso, sí. Nadie va a objetar de que Sí, haya una... para caso de una emergencia, partida por eso. Adicional. Roberto Eisman, tienes que irte a las 8:15, me dijiste, ¿no? Agradezco mucho tu generosidad de habernos acompañado esta mañana. Hemos disfrutado por mucho. favor. Ahora- La próxima que te invite, espero que nos des todo el programa para poder desarrollar más temas, porque eres una persona muy respetada en este país. Gracias, gracias. Ahora, Bobby, Guillermo. ¿no te arrepientes del voto útil que pediste? Ah, sí, eso fue un error garrafal. Ajá. El motivo era genuino. Lo que queríamos era ¿El motivo? evitar una reelección de Martinelli y su grupo. Sí. Pero nos equivocamos. Nos equivocamos porque nuestro compromiso fue un análisis de todas las encuestas, de todas, incluso las encuestas de los partidos políticos. Y todas las encuestas se equivocaron, por primera vez en la historia del país. Así que nosotros nos equivocamos. Ustedes se fundamentaron en las encuestas. Ahora, el resultado final... Bueno, porque ustedes inventaron las encuestas también, las Claro. fundaron en Panamá. La prensa, el diario de la prensa. El diario de la Así prensa. es. Pero en ese caso estudiamos todas las encuestas y las estudiamos con una persona que trajimos de España que no conocía No dónde tenía quedaba a- Panamá. no tenía a Chacamolar. Ninguna. Entonces nos analizó todo. Es más, nos dijo al final hay una pequeña tendencia a favor de Varela, pero no hay tiempo para que la consolide como una victoria. Es que la misma prueba, la misma muestra donde sacaban el resultado de las encuestas estaba mañana, entonces de Sí. por sí lo que sea que te dijera iba a estar, Bueno, iba pero a estar todo, viciado. todo eso lo analizamos y lo, ¿sabes? Porque nosotros nos comprometimos a un análisis objetivo. Claro. Bueno, Y Roberto tuvimos Eisman. que tragar sapos bastante grandes. para Pero hacer yo, lo que yo, hicimos. yo he tragado mucho. don Bobby. Tiene que irse el invitado. Sí. Muchas gracias, Roberto Eisman, por esta mañana. Te vamos a volver a invitar para escuchar tu experiencia y tu conocimiento, sobre todo tu voz siempre independiente, que es importante. Siempre Vamos al a cambio las comercial. órdenes. Muchas gracias. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.